En geometría sagrada, el arcángel Metatrón, el ángel de la vida, es quien supervisa el flujo de energía de un cubo místico conocido por poseer todas las formas geométricas de la creación de Dios y representar los patrones que componen todo lo que Dios ha creado. Estos deberes se relacionan con el trabajo de Metatrón, supervisando el árbol de la vida en la Cábala, donde Metatrón envía energía creativa desde la cima o copa del árbol hacia todas las partes de la creación. Yo soy el documentalista y esto es el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón contiene todas las formas que existen en el universo que Dios ha creado, y esas formas son los bloques de construcción de toda la materia física. Son conocidos como sólidos platónicos porque el filósofo Platón los vinculó al mundo espiritual del cielo y a los elementos físicos de la tierra. Esas formas tridimensionales aparecen en toda la creación, en todo, desde los cristales hasta el ADN humano. En su libro, Metatrón, invocando al ángel de la presencia de Dios, Rose van den Einde escribe que el estudio de la geometría sagrada nos lleva a una comprensión de cómo el Creador ha estructurado el mundo físico que nos rodea. Dentro de este plano surgen ciertos patrones que apuntan a su unidad y conexión con la mente divina que lo creó. Los códigos geométricos interporales subyacen a cosas aparentemente dispares, mostrando los paralelismos entre los patrones de los copos de nieve, las conchas, las flores, las córneas de nuestros ojos, las moléculas del ADN del bloque de construcción de la vida humana y la galaxia misma en la que reside la Tierra. Todo, absolutamente todo, está interconectado. En su libro Beautiful Schools, Ralph Shepard ve el cubo como un símbolo de cómo Dios hizo que las formas encajaran en toda la creación y cómo diseñó los cuerpos y las almas de las personas para que encajaran entre sí. El cubo representa la tridimensionalidad del espacio. Dentro del cubo se encuentra la esfera. El cubo representa el cuerpo con nuestra realidad tridimensional, de pensamiento manifestado. La esfera interior representa la conciencia del espíritu dentro de nosotros, o, como se sabe, nuestra alma. En el árbol de la vida en la Cábala, el arcángel Metatrón supervisa el sefirot llamado Keter, que significa la corona, ya que Keter está en la copa del árbol y su energía fluye hacia abajo a todas las otras partes de él. Metatrón es el ángel que supervisa todo el árbol de la vida y sus energías cósmicas. Así es como Metatrón representa la corona del árbol en todo el universo, vinculando energías entre lo divino y lo humano. Como el ángel que supervisa la corona del árbol de la vida, Metatrón, que según la tradición era un ser humano, el profeta bíblico Enoc, antes de ascender al cielo. Sirve como el vínculo angélico entre la energía de Dios y la energía espiritual de los seres humanos que buscan acercarse a Dios. En el árbol de la vida se encuentra en la cima el ángel de Yahvé, y también se le atribuye el haber dado la sabiduría de la Cábala a la humanidad. Se le encarga el sustento de esta misma y se le ve como el vínculo entre lo humano y lo divino. Metatrón
mora en la energía más cercana a lo divino y ayuda a crear vibraciones de amor positivas para sostener el universo. Pero también se preocupa principalmente por la humanidad y su conexión con la fuerza divina. Invocando la presencia del ángel de Dios, debido a su proximidad con el Creador y su íntimo conocimiento y amor por la humanidad, Metatron es el último emisario de Dios. Hasta ahora, el único ser conocido que es tanto humano como angelical es Metatron. Él fue una vez Enoc, el primer hombre ascendido que se hizo uno con lo divino. Metatron es el punto de acceso entre Dios y el resto de la creación y el gran sumo sacerdote. Algunas personas se refieren erróneamente a Metatron como su guardián o guía, pero él es el guía definitivo para toda la humanidad, no para los individuos. Metatron es responsable de presentar a Dios y a los humanos el uno al otro. Es el vínculo con lo divino y es responsable de aumentar el flujo de luz hacia los iniciados. El cubo es una imagen de la energía de Dios que fluye a través de Metatron a todas las muchas partes de la creación, y Metatron trabaja arduamente para asegurar que la energía fluya en el equilibrio apropiado para que todos los aspectos de la naturaleza estén en armonía. El cubo de Metatron nos ayuda a realizar la armonía y el equilibrio de la naturaleza, puesto que representa un equilibrio en las 6 direcciones representadas dentro de ella. El cubo de Metatron puede ser usado como el punto de vista focal para conectarse con el arcángel, o puede ser usado como una herramienta de concentración para meditaciones que promueven la paz y el equilibrio. Colocar una imagen del cubo en cualquier lugar donde se quiera, para que nos recuerde la presencia amorosa y equilibrada de este arcángel. La gente puede inspirarse en el cubo de Metatron y en la geometría sagrada, y también usarlo para la transformación personal. Los antiguos eruditos creían que estudiando la geometría sagrada y meditando en sus patrones, se puede obtener el conocimiento interno de la divinidad y de nuestra progresión espiritual humana. El cubo gira en el sentido de las agujas del reloj y utiliza la fuerza centrífuga para alejar los residuos de energía no deseados. Se puede llamar a Metatron y a su cubo sanador para que limpien. El arcángel Metatron tiene una visión de la maleabilidad del universo físico, que en realidad está compuesto de átomos y energía de pensamiento. Él puede ayudarte a trabajar con energías universales para sanar, comprender, enseñar e incluso doblar el tiempo. El cubo de Metatron es el símbolo y una herramienta para la transformación personal. Debemos aprender a escuchar profundamente con nuestro oído interno, justo en nuestro corazón, para que podamos conectarnos con el infinito. El cubo de Metatron contiene muchos símbolos geométricos para la unidad de lo finito con lo infinito. Yo soy el documentalista y esto fue el cubo de Metatron.